Hola amantes del entretenimiento, bienvenidos al Gaffer, un podcast donde buscamos darle notoriedad a las personas atrás de la industria del audio y video. Somos Alam y Tavo, ingenieros en audio con más de 14 años de experiencia entre los dos, en distintas áreas de esta industria. Disfruta este podcast. ¿Qué tal, amigos del Gaffer? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de confianza. Va aprobado, va calado. Va garantizado. a fuerza. ¿Cómo estás, Tabito? Bien, cabrón, aquí pues semana pesada para nosotros, tanto Para familiar como de trabajo, güey. general. Ha estado intenso este pedo, güey, pero pues aquí, seguimos aquí, ahora sí quedando lata, güey, todavía no, en lo que Síguele nos llaman, batallando. sí, en lo que nos llaman acá seguimos echando desmadre, güey. Pues hoy estamos de manteles largos una vez más con un invitadazo. Ok, eso me Con late. el mismísimo Nicolás Bravo, traductor desde hace más de 4 años en doblaje. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estuve ahí escuchando cómo va este podcast. Me gusta mucho el formato y lo que están haciendo, está muy chido. Y pues manteles largos de este lado, amigo. Gracias por la invitación. Es un honor poder platicar con ustedes. En realidad el podcast se debería de llamar Dos pendejos hablando con un experto, güey, la neta, güey. Dos pendejos y un profesional. Dos pendejos y un profesional, güey. Pues, ¿quién es el profesional? No, aquí eres tú, Descúbranlo en este capítulo. Seguimos en el Gaffer. Sí. No, la neta es que gracias, y qué bueno que pues lo has escuchado. Ya más o menos entonces ya sabes cómo es este cotorreo de platicar, ¿no? De todo este desmadre. Y mi primera pregunta es, ¿qué estudia un traductor de doblaje? ¿Qué es lo primero que empieza uno a hacer o cómo se enfoca para ese trabajo, ¿no? Híjole, en realidad la traducción de doblaje es muy locachón. Obviamente hay traductores, por ejemplo, en mi caso, interpretación y traducción. También hay gente de letras, hay gente de comunicaciones, hay gente que me ha tocado diseñadores, ingenieros que tienen un nivel muy bueno de comprensión del inglés, personas retiradas, señores mayores, señoras mayores, y también mucho actor, director, gente que ha estado en la industria por años. Entonces sí es una mezcla de todos lados. O sea, el secreto es, ¿sabes español? ¿Tienes un buen dominio de tu lengua? ¿Sabes inglés, alemán, francés? ¿O lo manejas? Puedes entender la cultura y estás del otro lado. Básicamente. Acabo de despedir como a 15 de la empresa. No cumplen los requisitos. Ok, pero y tengo esta duda. Algo que me llamó mucho la atención de tu respuesta fue la cultura. ¿Qué tanto debo de conocer? Digo, la cultura del otro es inevitable que la tienes que conocer, pero la tuya, o sea, porque muchos dicen, no, es que yo sí conozco la cultura mexicana o todo esta ramificación pues sí, no sé, a lo mejor de palabras, a lo mejor aquí güey significa una cosa, en Monterrey otra, o sea, ¿qué tanto debe uno conocer su propia cultura? Porque creo que mucha gente dice, no, es que yo soy bien culto, pero la neta es que en mi caso yo no me considero que sepa todo, ¿no? De la dimensión de la cultura mexicana. Híjole, ahí también tienes que saber, como dices, ¿no? Toda esta parte de la jerga, el argot, pues básicamente el habla cotidiana, lo que nosotros hablamos, pero se enfoca también en la neutralidad. Digo, es algo que no está como muy común y casi no se habla de esto, pero en doblaje la neutralidad no se refiere al acento, ¿sabes? Como esto que dicen, que no se escucha argentino, que no se escucha español. Se refiere a palabras que entienda una persona que te está viendo en Argentina, una persona que te está viendo incluso en España, que llegara a escuchar el producto final y a utilizar como a conocer cultura general, ¿no? No solo de tu país, de Latinoamérica, de España. Tienes que estar muy conectado con todo. En realidad, sí es saber muchísimas cosas. Es una profesión donde tienes que leer, escuchar, estar escuchando contenido directo, por ejemplo, un podcast, ¿no? De alguien en otra parte del mundo, escuchar las palabras. Estás trayendo el idioma vivo, el idioma que está de moda, y también pues tienes que cuidarte de pues, los revisores y cumplir con ciertas reglas que supongo que vamos a ir platicando por acá, pero hay algunas reglas ahí que dices, ay, ¿cómo funciona esto, no? Okay. Pues si quieres, échatelas de una vez. De un Pues, vez. básicamente,
pues la regla es cero modismos. Por modismo, pues, por ejemplo, un güey, un chale, en el caso de la gente que nos escucha en México, un che, este tipo de cosas que usamos en Un nuestra habla boludo. cotidiana, un boludo, todo esto queda fuera, excepto en alguna situación donde puedas, ¿no? Es para ser como muy incluyente, pero a veces esta regla pues sale mal porque hay veces que no hay forma de decir algo o no es aceptado en todos los territorios. Entonces se va a una decisión pues del traductor adaptador en este caso y rezar que la persona que hace control de calidad del cliente diga, lo entendimos, ¿no? Ok. ¿Qué tan Bueno, difícil, con respecto, perdón, con respecto a eso, qué tan difícil es esa parte? O sea, cuando dices tú, o sea, el güey, pues es muy común en México, ¿no? O sea, yo a Alan le digo mi amor, pero en realidad debería decir güey, ¿no? Pero es una cuestión de cariño. ya, sí, 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 Un gusto, sí, eso que ve, es. ¿no? O sea, sí, cosas así de ese tipo. Entonces, no, pero por ejemplo, en esa parte, o sea, cuando tú dices, o sea, el güey, por ejemplo, en este caso en específico, ya es algo muy común en Latinoamérica, o tú dices, sabes que todavía no está tan adaptado a esa parte. Pues hay un fenómeno muy raro que dicen mucho en los foros y todo esto, la gente que hace de doblaje en la parte de toda Latinoamérica dicen, nosotros crecimos entendiendo el español de México por el Chavo. Ujú. ¿Sí? Entonces es algo que sí depende, por ejemplo, pues el güey no tiene más de 10 años, podemos decir 15 años que empezó a usarse formalmente. Se entiende, es como el che, ¿no? Nosotros sabemos que che es El lo mismo que che, un güey. un güey. Ajá. Ajá, es como lo mismo, pero pues argentino, ¿no? Y lo mismo pasa en otros países, es como, o sea, nos entendemos, sabemos lo que estamos hablando, somos muy parecidos, pero en el caso del doblaje, pues no, el cliente realmente es el que no permite este tipo de uso de cosas, a menos de que sea muy puntual. Y creo que también tiene que ver con la historia del doblaje. Por ahí hay algunas como historias raras, ¿no? Estos tabús en el doblaje, cuando los directores hacían lo que querían y cuando las caricaturas, por ejemplo, Pokémon. reciente, el Pokémon, sí, que pues básicamente el script se iba al diablo y se inventaban una historia y Igual supercampeones, güey. pues salían cosas ahí como el guajolote y Macías. el guajolote Macías y, por ejemplo, Hora de Aventura, estaba escuchando también hace poco un podcast, la verdad no recuerdo el nombre, se enfoca en cosas de doblaje, como estos cambios de temporada a temporada, porque el cliente dijo, ¿sabes qué? Se acabaron los mexicanismos Ujú. y Jake el perro cambió de personalidad, ¿no? Que de hecho fue algo de lo que llevó a Pepe Arenas a dejarlo, ¿no? Así es, aparentemente dijeron, ¿sabes qué? No puedo con esto, le estás matando el personaje, no me sale. Y la gente Dios. pues dijo, ¿qué pasó aquí, no? Que de hecho no sé si supiste, hubo un fenómeno muy raro recientemente en Perú, que Mm, los peruanos empezaron a hablar como mexicanos por el mismo doblaje, güey. ok, Y surgió un grupo subversivo contra esa contracultura, llamémosle, donde pedían que no bastardizaran la cultura peruana y hablaran como peruanos, que va a wow. la par de lo que dices. Pues es que realmente en Latinoamérica todos nos entendemos hasta cierto punto, pero sí se debe manejar un lenguaje neutral. Así es, exacto. Al parecer eso fue como pues lo que empezó a pasar, ¿no? Lo que decimos ahí, este fenómeno de interconexión, le podemos llamar. ¿Sí? Ujú. Y más ahora, ¿no? Con el internet estamos escuchando un podcast de alguien, pues no sé, la gente que nos está escuchando ahorita en otras partes, están escuchando a alguien de México, escuchamos podcast de Perú, escuchamos podcast de Argentina, y pues sí, es básicamente, nos entendemos, hablamos el mismo idioma con variantes. Y justo ahorita que lo mencionas, me surge la duda, ¿qué diferencias sientes tú que hay entre un live action y una caricatura para traducción? Híjole, es, es muy difícil porque, sabes, en el live action, pues lo principal es el sync, es lo que más te mata, ¿no? Un close-up donde ves la boca de la persona abriéndose, cerrándose, te mata, es imposible, por ejemplo, palabras muy claras, vocales o cosas que de verdad ves la boca abriéndose, cerrándose, subiendo, bajando, dices, híjole, esto no se ve natural.
y una caricatura te da un poco más de flexibilidad. Digo, igual tienes que cuidar el sync porque el dibujo pues sí tiene esta apertura de Labial. boca. Exacto. Sí, sí está animado, ¿no? Para que si hacen un O, se ve la O y mantiene la boca abierta, pero tienes caricaturas donde hasta el idioma original, ¿no? Se oye y se termina el diálogo y sigues moviendo la Está boquita. chiquísimo. Sí, sí, sí. Entonces creo que la diferencia principal es esa. Tienes la persona, ¿no? Muchas veces, incluso en el original, caben una palabrota y en español no entra, ya sea por ejecución, por labiales, por cercanía, aparición en pantalla. Creo que eso es la diferencia principal y es lo que lo hace más difícil trabajar, ¿no? Con pantalla en personas reales. Y en cuanto a adaptación, en cuanto a que sea el cliente permisivo, ¿en qué sientes tú que sea más permisivo? ¿En un live action o en una caricatura? Híjole, es que, bueno, las caricaturas que he llegado a hacer, la mayoría han sido para niños y creo que ahí sí estás muy atado a lo que el cliente quiere. Muchas veces tienes, eh, no sé, una caricatura donde te piden mantener el idioma lo más sencillo posible, pero el inglés o, bueno, en este caso el original, trae palabritas muy como complicadas, como enseñándole a los niños. Y la Ujú. versión en español te dice, no, ¿sabes qué? Quiero lenguaje sencillo. Los niños son tontos, háblales de cositas sencillas, ¿no? Entonces ahí se te complica porque no puedes pasar toda esa carga, la tienes que simplificar o tú haces tu traducción y el cliente la revisa y dice, no, quiero que digan, no sé, papa en vez de De papitas patata. o Ajá, sí. patatas. Y dices, no puedo hacer nada, el cliente es lo que quiere, ¿no? Sí te Sí. limita un Entonces, sí poco. estás atado hasta cierto punto. Por ejemplo, digamos una serie británica que tiene un poquito más de inglés rebuscada, Ujú. adaptarla al español, ¿sientes que sería más complicado? Sí, y sobre todo, bueno, en este caso en el inglés británico, la forma en que hablan también te limita mucho, no solo el vocabulario, sí hay que buscarle más porque pues, estamos más familiarizados Americano. con el americano, ¿no? Entonces, si dices, híjole, voy a tener que investigarlo un poquito más y tratar de buscar algo, sí la palabra rebuscada, pero creo que algo que también importa mucho y es muy poco o rara vez hablado en doblaje es la psicología del personaje. Muy Ujú. pocas veces he visto que se mantenga, e incluso yo también lo he hecho, ¿no? También he pecado en esto, como darle un registro especial a cada personaje, ¿no? Que tienes un personaje un poquito más culto, buscas palabras más elaboradas, ¿no? Que a veces te las da el original, a veces tú le das ese feeling, ¿no? Ujú. Tienes un personaje un poquito más, pues, Raspa, ajá, como más de banda, más buena barrio bajo. onda, más barrio. Y dices, este cuate le puedo meter. Justamente acabamos de hacer, nada más que no sé si ya está publicado y si se puede hablar de esto, una serie que hablan en un barrio bajo italiano. Sí. Ujú. Ya sé cuál. Entonces, sí, creo que todavía no sale. No sé si ya salió, No, no ha salido. pero por seguridad. No nos demanden. Sí, no nos vayan a demandar, por favor, no nos cancelen. Y tienes esta situación donde te enseña la cultura de Milán, el Milán bajo, que está muy metida con el rap estadounidense, pero ¿cómo traes esto al español? ¿No? ¿Cómo le das el sentido de, híjole, aquí hay que dejar estas palabras porque es la cultura? Incluso ellos lo están trayendo de otra cultura, están tomando el préstamo y cómo metes tu sensación sin que se escuche, ¿cómo podemos llamarlo? Falso, Ajá, falso y como bajo, como corriente. forzado. Y es que Ajá. sabes que, bueno, en ese caso creo que, o sea, sí, o sea, como dices, Italia está pidiendo prestada o está adoptando esta cultura americana y después, ahora le mete, o sea, trata de traducirlo, o sea, ellos lo están traduciendo, ahora tradúcelo al español, o sea, siento que es muy complicado, ¿no? Como que tratar de transmitir el verdadero mensaje, ¿no? Que es el que ellos están, pues, ocupando, ¿no? Sí, se vuelve un poco, hasta cierto punto existe la frase traductor traidor, ¿no? Ok. Como
esta sensación de, bueno, si algo no te parece o no lo puedes adaptar, pues vas a cambiar, ¿no? El traductor está traicionando al diálogo original, en nuestro caso, que trabajamos con diálogos, tienes que adaptar y hay muchas veces donde tienes que hacer, matas esta cosa cultural, como dices, ¿no? Matas, híjole, estos cuates se trajeron, me acuerdo mucho, creo que decían easy, ¿no? Como fácil, así. Eh, Sencillito. Ajá, y dices, híjole, lo están usando en inglés, yo quiero usarlo en inglés, o no sientes que la escena no lo necesita. Y si puedes meterle esta pequeña como rasposidad, por llamarle, ¿no? Como hacer que se sienta real, ¿no? Le pones, no sé, rápido o algo que se sienta más real, ¿no? Más coloquial, ¿no? Más coloquial, así es, Más de que uso vaya común. más. Ujú. Ajá. Que se vaya Como adaptando. hablamos realmente en una conversación normal, que también es un problema Exacto. muy grande con el que yo me he enfrentado, por ejemplo, en doblaje, que te dicen, pues es que no hablamos así, Sí. Sí, no como hablamos que se escucha rebuscado. forzado, ¿no? O sea, si usamos unas 200 palabras realmente en una conversación, ya son muchas, Exactamente. de todo el acervo que tenemos en español. Es el español que es tan rico, ¿no? Para decir cosas y pues realmente como dices, usamos con 200 palabras, sales adelante. O sea, te Pues puedes mandar a importunar a tu progenitor y ya te mandaron a chingar a tu madre. Sí, O también el de, o sea, por ejemplo, cuando nació mi chavo, güey, era de, ¿qué le piensas al nombre, güey? Le van a decir güey todos, güey. Entonces, o sea, Ya al fin y al ponle, güey, cabo, mejor. sí. ponle, güey, Entonces, mejor. sí, no, o sea, llegamos a simplificar tanto nuestro lenguaje cuando es muy rico, ¿no? O sea, la verdad es que nos ha llegado a pegar un poquito eso. Pero, y desde tu punto de vista, Nico, ¿a qué se debe que en el caso específico de México tengas tú que de repente simplificar muchas cosas? ¿Será por cultura del mexicano, porque le hace falta leer, porque le hace falta, no sé, tú, ¿cuál sería tu punto de vista? Híjole, creo que aquí para el caso del doblaje es más por la neutralidad. Ok. Em, o sea, sí esta parte donde siento que nos estamos ya acercando a una simplificación del idioma como muy, en lingüística le llamamos economía de la lengua. Ujú. Entre menos cosas tengas para referirte a algo, entre más sencillo lo puedas hacer, mientras más palabras te puedas ahorrar, es mejor, ¿no? Y se da pues nuestro famoso caso, no sé si sea muy mexicano nada más, el S del aquello o la cosa, que La cosa de la cosa. simplificamos la cosa de El, la cosa. dame el ese de aquel. Dame Ajá. exactamente, y sabes exactamente de lo que se está Sí, hablando, ¿no? sí, Pásame el claro. S. Pásame el Pásate, pues, el S. S. Sí. La Ese ya chafaldana del es, carro, güey, tráemela, güey. ese ya es el ejemplo máximo, ¿no? De la Sí. economía del idioma. Y Muy bien. pues eso, ¿no? Que decimos, sí creo que sí es muy cultural y sí afecta un poco al público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tuve alguna vez a un director, lo voy a citar, que el doblaje tiene la obligación de enseñar. En específico, estábamos con una serie que teníamos de Viacom. Ya, creo que sí, ya puedo decirla. Era una serie de dos chicas comediantes judías. Y nos regresaron varias cosas el cliente que estaba revisando de Argentina y el director, por ejemplo, peleó en ese caso que pues, era más neutral lo que estábamos poniendo o proponiendo nosotros que lo que estaban pidiendo ellos. ¿Tú te has sentido limitado en ese aspecto a nivel Uf, cliente? sí, es nuestro, Tu coco. sí, es el pan de cada día esto de, obviamente te ponen a gente de otros países, ¿no? Es incluso, he sentido que muchos de los revisores, de los QCs, de los clientes, puede ser, no sé, un francés que habla español, pero habla español de España. Y ahí ya te atoraste con una persona que tiene un conocimiento, sí bueno, todos son profesionales, la gente que hace estos controles de calidad, Pero limitado. pero sí, muchas veces son muy cuadrados, su famoso la RAE dice, y es como, híjole, cómo te explico cliente, cómo te explico QC que la pragmática es importante, cómo hablamos a diario, cómo se mueve el idioma, más que lo que dice una institución que se ha abierto, pero
pues cuando revisas, no sé, un verbo o un adjetivo, un sustantivo, no sé, por ejemplo, hablar, ¿no? Y te puede salir con una definición como acción o efecto de hablar. No te responde nada. Dices, híjole, Está ¿cómo bueno. puedo, sí, sí, cómo puedo aceptar algo tan cuadrado cuando en realidad el idioma está vivo, está cambiando a diario, hay cosas nuevas diario y no puedes limitarte a estos conocimientos, por llamarles de libro, estos conocimientos teóricos, lo estoy entrecomillando, Sí, sí, sí. y dices, bueno, tengo yo que explicarte a ti, cliente, por qué tomé esta decisión, ¿no? O por Ujú. qué se hizo este cambio, por qué se decidió utilizar, como dices, en este caso, algo más neutro, ¿no? O por qué en cierta situación utilizamos esta palabra. Entonces creo que sí estamos un poco limitados por la revisión, por el cliente también. Que Ok. de hecho la RAE no es la que domina Latinoamérica, creo que son 9 entidades. Algo así Ujú. escuché. Sí, La RAE es para castellano. exacto. Y aquí el problema es ese, que se volvió como durante mucho tiempo la institución madre. No, y de hecho creo que todavía actualmente, ¿no? Hay gente que como que se respalda en eso, ¿no? O sea, no le Ujú. satisface la respuesta a lo mejor de estas instituciones que menciona Lam y se va como a la matriz, ¿no? O sea, digo, al fin y al cabo viene, ¿no? Es una ramificación, el Ujú. español que hablamos aquí en México, es prácticamente, pues nosotros lo adoptamos de los españoles que vinieron a conquistar, ¿no? O sea, toda esta parte, pero al fin y al cabo con los años se va modificando y pues no es lo mismo lo que ellos están viviendo, o sea, la historia que ellos tienen a la que nosotros tenemos, ¿no? Así es, y ese es donde viene nuestro problema principal cuando refutamos pues un control de calidad, ¿no? Es como, ok, tú me estás citando la RAE, pero yo tengo, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? Estamos hablando más hacia Latinoamérica. Sí, Ujú. Se claro. utiliza en estas partes, tienes estas variantes, tienes, no sé, la misma palabra significa lo mismo en 10 países, pero en 3 no, pues me voy por la mayoría, ¿no? Claro. Como el famoso caso de la palabra concha, ¿no? Que seguramente si alguien nos está escuchando en este momento que se En dedique a esto, Argentina. sí van a decir, ah, qué cagado, ¿no? Y pues realmente ya se está usando, ya me ha tocado usarlo obviamente estás hablando de una concha de mar que está ahí en la pantalla y así se llama, ¿no? O sea, Ujú. estoy economizando en vez de decir concha de mar, lo estoy diciendo solo concha. Entonces ya se está aceptando el uso, ya incluso, pues en estos casos que lidias con un control de calidad, dices, oye, espérame, aquí por uso es esto, está en la RAI, está en el diccionario panhispánico, está o sea, hay diversas fuentes donde puedes Ujú. consultar, ¿no? Más diccionarios o incluso las academias de cada país, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes qué? Se puede Es usar, ¿no? O válido. sea, Ajá. es válido, sí, que en un país, en uno solo signifique, o en tres signifique otra cosa diferente, no le quita su significado original. Sí, es el Vox Populi contra el diccionario, Sí, Así es. básicamente. claro. Ujú. Oye, y tengo una duda, por ejemplo, ¿te ha tocado traducir de español a otro idioma? O sea, ¿te han pedido ese tipo de traducciones? Sí, ahora casi no, muy al principio cuando empecé, sí tenemos un cliente que en los controles de calidad te pedía que retradujeras, o sea, te mandaba como el QC, te ponía el original, tu inglés casi siempre, lo Ujú. que te habías puesto, y te pedían que retradujeras de una forma diferente para explicar, ¿no? Directamente como un script completo nunca me ha tocado, Ok. pero sí me ha tocado de hecho tiene un término que no recuerdo cómo se llama, sí te piden que les retraduzcas lo que tú dijiste, que quede, o sea, no exactamente igual, pero que le des el sentido al inglés para que ellos digan, ah, ok, funciona igual o similar a lo que nosotros te mandamos, ¿no? Ok, 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 ¿Te ha ok. tocado traducir de español a español? No, pero sí he escuchado que hay algunos casos de series que piden como esta readaptación al, al neutro latinoamericano, ¿no? Series españolas que te piden adaptar para doblaje latino. Igual, bueno, a mí me tocó una vez con chileno también, por ejemplo, español Ujú. chileno o argentino. Qué loco.
Ok, pues vamos con las preguntas más o menos obligadas. ¿Qué es lo Ok. que hace un traductor en general? Toma mucho café, sufre de colitis, de Insomnio. estrés, insomnio, Rueda en su cama 6 de las 8 horas que debería dormir. que debería dormir, está pensando en qué va a traducir. Híjole, en este ambiente enfocado a doblaje, eres traductor y adaptador al mismo tiempo. Estás pasando, bueno, primero para ponerlo más en contexto, creo que es importante decir que el traductor de doblaje no está traduciendo un script, está traduciendo diálogos, ¿no? En realidad, nosotros nos enfocamos a audio más que al script, ¿no? Y eso cambia el juego totalmente. Es más una interpretación, lo llamaríamos una interpretación. Tomas una idea original, la pasas al español que funcione en un español natural y lo adaptas a que sea neutro y a que caiga en sincronía con lo que estás viendo. Oye, y perdón tantito que te interrumpa, Ajá. Nico. ¿Te refieres a esta de adaptación? Porque obviamente no es lo mismo que a lo mejor alguien diga, no sé, por decir algo, porque ahorita me acuerdo de ahorita mi hijo, mi chavito tiene 2 años y estábamos viendo esta película de Disney que acaba de salir, la de Luca. Uh-huh. Entonces, de repente, pues agarra el personaje y le dice, silencio, Bruno. O sea, empiezan con un tono bajo y después va aumentando. O sea, porque también tienes tú que darle tienes que ver los ademanes, tienes que ver la entonación, tienes que ver la forma en la que se está diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo decirle a alguien idiota a idiota, ¿no? Como de que te das la vuelta y le dices así como que te idiota, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor lo ocupamos más en ese aspecto. Eso es prácticamente lo que tú como traductor tienes que hacer, ¿no? Ver todo el contexto en el que se está desarrollando esa frase, ¿no? Si tienes que entender qué está sucediendo, ¿no? Como dices, primero este contexto de saber que va a empezar bajito y va a subir. Tú en tu traducción adaptación tienes que escalar el idioma, ¿no? Como dices, no puedes empezar con un idiota y de repente ya no sabes ni qué poner, ¿no? Sí, sí, claro. Si tienes este contexto, empiezas con Barbaján. ajá, empiezas a meter tus palabras, ¿no? Y eres un tonto y empiezas, barbaján. Y luego si baja, pues tarado y al final acabas con un imbécil, ¿no? Uh-huh. Obviamente, mucho de esto también se hace en sala. Digo, he tenido pocas experiencias en sala donde sí veo cómo funciona esto de, el traductor puso todo esto y no me sirve, ¿no? Necesito cambiarlo, ¿no? Ahí ya es como más enfocado a la dirección, Okay. pero sí desde tu traducción tienes que cuidar lo que mencionamos, ¿no? Está como psicología del personaje, qué está queriendo hacer, cuál es su intención, que pasa muy poco o muy rara vez, Ujú. y cuidar tu lenguaje, cómo vas a darle este registro de qué palabras le vas a poner, cómo las vas a poner para que La tengas intención. Ajá. exacto la intención y pues que al final en sala digan, aquí pusieron estas palabras, funciona o vamos a invertirlo, vamos a meter esto mejor. O igual se pasaron en sala. Sí, Era más energía de la que necesitaba la escena. También lo tienes que y interpretar tú. exacto. Sí, 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 sí. Bueno, ¿nos puedes contar un poco de cómo fue que iniciaste tú en este medio? ¿Cuál Híjole, es tu creo que historia como traductor? creo que como por ahí escuchaba en el podcast, me parece que fue Arturo, Sí. decía que por accidente. Ok. Exacto. Sí, fue Creo que es algo accidente. común en esta industria, ¿no? Sí. Sí, fue muy raro. Que encuentras Yo me tu dedicaba oferta en CompuTrabajo. Güey, casi, casi. esos de Trabaja, CompuTrabajo ya nos deben de patrocinar, patrocínanos. güey. No, no, que no manches, Sí, ya, güey, ya. Se pasan, que güey. nos manden freelanceo también. Sí, güey, sí, sí, sí. Sí, fue muy raro porque pues yo me dedicaba a farma, en realidad, a traducciones de medicina. Ok. Era donde yo empecé en medicina y cosas técnicas, un poco de traducción legal, un poco de traducción de economía, mercadotecnia. Y en algún punto dije, ¿sabes qué? Estoy trabajando más de 12 horas, estoy volviéndome loco en esto. Y pues me salí completamente. Yo dejé de traducir como un año y medio, 2 años. Me dediqué a hacer páginas web
y trabajé en una tienda de mascotas, o sea, Ok. nada que ver. Como para sacarte, o sea, de verdad relajarte, Sí, ¿no? Supongo que Mira, era mucha la saturación, sí, ¿no? sí, dije al diablo la traducción, no quiero volverlo a hacer, es mucho estrés. Es más, no voy a hablar, ¿no? Sí, puro lenguaje de señas. Sí, 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 sí. con lenguaje de señas con los perritos y pues fue buena época. Y por accidente estaba escuchando la tele de esos programas de Discovery y escuché el famoso doblado por Candiani Dubbing Studios. Y Ok. dije, ah, caray, esto suena interesante, ¿no? Y pues sí, dije, a ver, tengo mi teléfono, abro internet, busco Candiani Dubbing Studios y empecé a ver, ¿no? Página de doblaje, Netflix, Discovery, Amazon, películas, toda la trayectoria, te empiezas a empapar, ¿no? Dices, pues a ver, pues qué es esto del doblaje, ¿no? ¿Cómo funciona? Y dije, bueno, pues voy a mandar mi currículum, mandé un correo y no pasaron creo que ni 2 semanas y me presenté a trabajar y pues me quedé, ¿no? Fue como, oye, me interesa tu perfil, vente el viernes y empiezas el viernes. Y sí, en realidad fue un accidente muy curioso, ¿no? Muy rápido, fue Más que accidente, incidente. sí, un Sucedió. incidente, sí, sí, sí. Fue Ahí nos como... pusimos técnicos. Oye, tengo una duda, Nico, con respecto ahorita Ajá. que se me ven a la mente lo de los medicamentos. ¿Qué pasa Ujú, cuando te dicen, no sé, viene, por ejemplo, ahorita la vacuna, ¿no? Por así decirlo, por ponerte un ejemplo, viene la vacuna de China. A lo mejor, ujú. pues tú no hablas chino, pero la traducen al alemán y después del alemán viene al francés y a ti te toca traducirla del francés al español. ¿Tú cómo sabes que prácticamente estás traduciendo lo que viene desde el principio? Porque es muy fácil con estas pues traducciones, retraducciones y todo esto, no sé cómo se le diga, no sé, yo estoy diciendo retraducciones por ponerle un Ujú. nombre, tú ahorita nos explicarás cómo se dice, pero que ya pasó por varios filtros de idioma en donde tú dices, sí, ¿cómo me aseguro de que es lo que de verdad está queriendo decir la farmacéutica o la serie o el doblaje? ¿Cómo te aseguras? Pero en el caso particular como medicina legal, hay muchas fórmulas. La verdad es una industria tan grande, es tan repetitivo en muchos casos que prácticamente los estudios son lo mismo, ¿no? El lenguaje que utilizan, si tienes una pérdida muy grande, sobre todo en el caso de citas o ciertas cosas muy nuevas, sí hay una pérdida. Sí, sí se da esto como, pues dices, híjole, viene, como dices, no viene del Ujú. chino pasó al alemán. Entonces, la persona que hizo lo del alemán, si no tiene un conocimiento muy, muy preciso de algún detallito y lo explicó, pues sí, a la hora que pasa al francés, pues va a retraducir esa explicación, ¿no? Sí, sí es un fenómeno, pues bastante común, sí, sí pasa. En realidad no sé si tengo un nombre, creo que pues retraducción funciona. Sí, es Sí, como, como que lo más adaptable, ¿no? Por así decirlo. sí, sí, es como, pues sí, estás tal vez no perdiendo, pero estás retraduciendo, estás reciclando lo que está diciendo la otra persona. Totalmente. Y digo, muchas veces te dan el texto original también. ¿Sí? Entonces, pues, si tienes alguna duda muy puntual, pues sí, copias y pegas el carácter, ¿no? En el caso, por ejemplo, esto del chino, dices, híjole, pues lo voy a pegar en Google y si no hablas chino, ¿no? O te voy a preguntar al alguien que hable chino como a qué se refiere esta idea. Y en el caso de que no lo tengas, pues ahí sí es como investigación. En ese campo, en medicina, es pura investigación. No sé, por ejemplo, se me ocurriría algún compuesto, ¿no? Que no entiendes o no encuentras, tienes que irte a la fuente o estar investigando para evitar un error en este caso. Y en el caso del doblaje, te dan algo que se llama Trusted Translation. Es como, pues la traducción, adaptación, porque en realidad ya te llega adaptado, ¿no? O el subtítulo, que es la versión corta, que eso pasa muchísimo, no tienes idea. Es terrible cuando tienes una traducción aprobada, en el caso del doblaje, y son los subtítulos, porque tienes este idioma original que no conoces, tienes Almo.
a lo mejor ahorita las series coreanas, ¿no? Que son como que ahorita este boom, o sea, de que venga del coreano al inglés y después te lo llega a ti y te dicen, Nico, ahí están los subtítulos que puso un canijo en Estados Unidos y así lo quiero. Y dices, espérate, o sea, no sé, se me hace como esa parte, ¿no? No hablamos del coreano. No hablamos del coreano, por favor. Tenemos una experiencia ahí con una serie y justo pasó esto. Tienes el coreano, tienes tu subtítulo en inglés, tu traducción trusted, aprobada, y no dice lo mismo o está adaptado al público gringo. Entonces los chistes en ese caso particular se murieron, ¿no? Esto, como dices, pasó del coreano, lo tradujo tal vez un francés que sabía coreano y el gringo agarró el francés, se murió todo, se hizo un verdadero desmadre. Y a la hora que nos llega a nosotros, en el caso del doblaje, que es donde pasa más, híjole, tienes una de problemas para salir de esas cosas, literal. Justo en una serie coreana que hicimos, había momentos donde tenías que pegar el coreano y así con la traducción. Sí. Y te decía, ¿no? Estaban explicando, por decir, no sé, son de muchos dichos por lo que alcancé a entender en esa traducción. Y si te dice como el río fluye despacio, ¿no? Y en inglés le ponían como tienes que ser veloz como una gacela. Y dices, espérame, ¿en qué momento pasamos de un río a una gacela y por qué lento contra veloz funciona, ¿no? Y en español tienes que avisparte. Tienes que sí, entonces ahí sí se da este fenómeno de pérdida completa. Por eso les mencionaba, la cultura es muy importante, ¿no? En ese caso, en una traducción farmacéutica, pues estás del otro lado, ¿no? Prácticamente fue la fórmula coreana, la pasaron a la fórmula de medicina alemana, francesa, y la pasaron a la fórmula gringa, y nosotros agarramos y decimos en español, todo esto se reduce a el medicamento se administra en dosis, bla, 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 ¿no? Y dices, ok, fácil, ¿no? Menos, así, menos problema. Y en doblaje no puedes hacer eso. No funciona. Oye, y Sí, perdón, ¿tienes, uh-huh. Nico, alguna experiencia con respecto a lo mejor traducción de libros? Digo, porque también sé que a lo mejor en algunos, he escuchado mucho esta parte en que, por ejemplo, algunos libros de psicología por decirlo así, de Freud, o sea, la interpretación que se le da, pues obviamente fue en alemán, ¿no? O sea, a lo mejor el primero que lo tradujo fue no sé, lo volvemos a lo mismo, un francés. O sea, la idea, la cultura tiene mucho que ver, pero por ejemplo, ¿tú sientes que es mejor, mucho mejor leer la primera traducción o ya de irte con la última? ¿Cómo sería ese proceso que tú llevarías? ¿O que has llevado, si es que lo has tenido? Híjole, afortunadamente, desafortunadamente, nunca me ha tocado traducir algo así. Es que tienes este problema como que dices, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como dices, este concepto tan cultural, sí es algo muy nuevo, sobre todo en estos campos como decimos, medicina, leyes, investigaciones. Se da mucho esto que les mencionaba muy al principio como traductor traidor. En cierto punto va a pasar, en cierto punto el traductor va a decir, no tengo idea de lo que está pasando. Normalmente, pues haces una investigación, ¿no? Uh-huh. Y vas a decir, ¿sabes qué? No tengo idea, creo que es esto. No, Y pero pasa esto de sí lo entiendo, sí sé qué quiere decir, pero no sé cómo ponerlo en el idioma, ¿no? Que no me sé toca. cómo traerlo, ¿no? Sobre todo, como dices, este tipo de cosas muy culturales, tienes que estar, decir, no sé, por ejemplo, no, se me ocurre, ¿no? Los franceses o los italianos hablan, muchas de sus cosas las hacen con referencia a la comida, o hay muchos dichos de comida, entonces tienes que entender por qué funciona en el idioma original y cómo lo vas a traer, ¿no? Lo mismo que pasaba con esto, ¿no? Por ejemplo, el río fluye, ¿no? Dices, bueno, ok, hay mucha cultura hacia lo natural y por qué, ¿no? Entonces, estamos hablando de paciencia o de perseverancia, ¿no? Como, dices, ok, entonces tengo que traer este concepto y lo voy a bajar y pues espero que funcione, ¿no? Muchas veces sí es como, no sé, algo que Hail pasa es que Mary. sí, Un es Ave como María, dame puntería y... bendición y creo que así queda perfecto, ¿no? Sí, Y sí se dan.
Es este meme, ¿no? Es que el mexicano ocupa pedo para todo, ¿no? Él se puso pedo, o sea, cosas que dices Se donde armó el pedo, güey. se armó el pedo, ya tenemos un pedo, cositas de eso, ¿no? Que, o sea, de cierto modo, pues lo ocupas, ¿no? Y mándaselo a un coreano, a ver, tradúcele, pues es complicado, ¿no? Va a decir que tenemos una complicación, diría en coreano. Sí. Sí, y claro. dime, Nico, ¿qué tan importante sientes tú que es para tu trabajo el trabajo en equipo? En doblaje, el trabajo en equipo lo es todo. De verdad es de las cosas que más, creo que en todos los trabajos, pero en doblaje es donde más lo he visto. En doblaje todo empieza con tu script original y todo empieza con el traductor. Entonces, tienes que estar muy en contacto, ya que empieza la grabación, tal vez del primer episodio. Tienes que estar muy en contacto con el operador que está grabando, con el director, incluso algo que no siempre se puede, pero algo que creo que es importante es al menos ver a tus fijos, a tus personajes principales, quiénes son y estar al pendiente de si están quedando tus traducciones largas, cortas, para que en tu siguiente script hagas que el proceso fluya mejor. Si no estás en comunicación, si estás aislado, ¿no? Como yo estoy aquí en mi computadora traduciendo y me vale el mundo, no funciona. Es un trabajo donde de verdad tienes que estar en todo. Tienes que saber qué está pasando, en qué proceso va. Si faltó algo, tienes que estar muy al pendiente, tienes que hablar con la gente. Creo que sí, el trabajo en equipo en doblaje es todo. Si no hay equipo, el producto final es pésimo o no funciona. Es de Venezuela. ¿Y qué consejos le darías tú a alguien que se quisiera iniciar en esto? Que quisiera ser un traductor para doblaje, ¿qué le aconsejarías? Híjole, paciencia y tener ganas de saber, ganas de conocer, ganas de investigar y tener una mente muy abierta. Eso es lo básico. Tienes que estar muy abierto porque te van a tocar proyectos de todo, cosas que te gusten, cosas que no, series que te gusten, series que no. Y estar abierto mucho, y es algo que creo que vas aprendiendo en el camino, estar abierto a la crítica. Es una profesión de muchísimo estrés, todo urge, todo tiene que salir ayer, todo era para ayer. Todo urge siempre. Todo urge siempre y todo era para ayer y tienes 3 cosas más que eran para antier, ¿no? Y tienes que saber trabajar en equipo, bajo presión y que querer como tener ganas de integrarte con la gente, escuchar y aprender y es un lugar donde te van a criticar. Tu trabajo va a ser criticado, tu trabajo está así con una lupa encima y va a haber cambios y va a haber cosas que no te van a gustar y tienes que aprender a lidiar y reconocer cuando te equivocas, ¿no? Es algo que aprendes en el camino, o sea, es muy difícil y tienes que saber aceptar todo esto. Oye, Nico, algo que creo que se nos pasó, y eso tuvimos que habértelo preguntado. ¿Cuántos idiomas hablas? Híjole, es una pregunta rara porque bien, obviamente inglés, que fue pues, mi formación toda la vida, francés en la universidad, muy básico, y aprendiendo, pues realmente aprendido a fuerza en el trabajo. Entiendo portugués y entiendo italiano. Muy básico, pero eso ha sido a base del trabajo. Que eso también está muy curioso, porque vas agarrando como palabras, vas agarrando como frases de otro idioma. A mí ahorita, agarras callito. Me está pasando muchísimo con el coreano. Porque ayuda, por favor, esto no es un chiste, es un grito de ayuda. Le vas entendiendo, también es como pues, esa disposición que tú tienes y el oído y la disposición que tienes de aprendizaje. Sí, de incluso entender otro idioma. A ti te han tocado más series coreanas, pero la que nos tocó juntos, sí. Llegaba un momento, además son series de 16 episodios de 1 hora. Si acabas. Sí. Hora 10, hora 20, ayuda. Sí, como sálvenme, por favor.
como dice Alan, llega un punto donde dices, oye, esto ya lo reconozco, ¿no? Digo, ahorita así como fresco no lo tengo, pero me acuerdo mucho cuando decían no, cuando decían abuela, cuando hablaban de cosas de computadoras, ¿no? Cuando se referían a ciertas palabras, como que tu mente empieza a captarlas y es muy raro porque, pues sí, al ser una lengua diferente, que no son caracteres latinos, no son, pues, garabatitos, ¿no? Yo llamo Sí, es que simbolitos, kanjis. realmente no entiendes el idioma como tal, no lo entiendes escrito, pero ya de oído lo vas comprendiendo. Vas comprendiendo y llega un punto donde los mismos tonos ya dices, Ujú. aquí está cortando, aquí ya van 3 palabras, aquí ya dijo esto, esta intención es así. Sí, como que lo vas adecuando a tu propio idioma. Sí que vas diciendo, ok, ya estoy Que, entendiendo. que fue la Startup, ¿no? Ya la podemos decir, está Startup, ya, sí, ya estrenada. salió. Muy buena serie, véanla. Ahí Está, participamos Nico y yo, quedó muy bonita. dupla. Y esas reclamaciones de traducción entre tú y yo Sí, no. estuvieron buenas. Así, es que no sé qué dice. Sí, ba- Ayúdame. básicamente fue los 16 episodios, ¿no? No sé qué Sí. dice, quedó corto, es que ya no tiene ¿Qué le más. metemos? Métele paja, por favor. Sí. Pero llega un punto donde ya vas reconociendo, pues hasta el idioma, ¿no? Por ejemplo, no Ujú. sé si te pasaba, veías los caracteres y decías, esta es una Sí, palabra, aquí es otra idea, aquí está raro. Sí, sí, y es sí otra dices, intención. A lo mejor dijo esto con ujú. esta entonación distinta y ya le vas entendiendo. Sí vas Vas agarrando entendiendo. la onda. Sí, es muy complicado. Yo creo que pues, es un bagaje de la chamba. Sí, y Más es que algo nada es. que nunca has hecho y te toca y dices, híjole, la primera vez que abrí, por ejemplo, un script, ¿no? De coreano, abres el script, ves las rayitas y dices, ok, mi video dice que dura 1 hora 40. ¿Qué demonios voy a hacer, no? A ver, tranquilícense todos. Sí, esto va a Vamos a tomar ver un qué par de pedo. semanas, sí. No entiendo el idioma, está traducido en inglés, pero voy a pasar por Translate. Sí, sí, era terrible eso. Nada funcionaba de ese inglés. ¿Y podrías contarnos cuál es una experiencia que tú sientas que haya sido la mejor de tu chamba, tu mejor experiencia dentro del ámbito de traducción de doblaje? Que tú hayas dicho, esto está increíble. Creo que fue el primer día, en realidad, ¿no? Llegas, no sabía nada de la industria. Llego y me meten a una sala. Yo no sabía ni qué pasaba. Yo entré y dije, ay, ¿qué vamos a grabar, no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde Ay, está el piano? Sí. ¿Dónde están los enanitos que hablan a través de la pantalla, no? Está dentro de la tele, ¿qué pasó? Y digo, por fortuna fue una muy buena experiencia. Me tocó, estaba Patricia Acevedo dirigiendo y Anet Ugalde uf, eh, grabando. Ese saludos. fue, sí, fue mi primer acercamiento al doblaje y pues entró, grabó sus líneas. Yo dije, ¿qué está pasando? Y sabes cómo esto, a la izquierda, a la derecha, está corto, está largo, aquí faltó, muévele aquí, cámbiale. Y dije, wow, esto es una chamba. Desde ahí te das cuenta que es un trabajo en equipo y que es una friega. No, y que van a 1000 por hora, ¿no? O sea, te tienes que, es como incorporarte a periférico y, güey, métete porque si no, no te van a dejar Va pasar, bajando güey. viaducto, güey, en tráfico. Sí, sí, cierras los sí. O ojos te y ya avientas o no te estás. Sí, avientas. exacto. Exacto, sí, sí. No lo puedes ni pensar y cierras los ojos y chin, ya me pasé la salida y ya valió, ¿no? Entonces, sí, esa energía que se da como cuando tienes un buen script y todo va fluyendo, que todo va cayendo y dices, híjole, esto está increíble, ¿no? Fue asombroso, la verdad sí me quedé así como, wow, no ¿Y la sabía peor que que. hayas pasado? Ay, muchísimas. Más de las que puedo contar. Sí, Dice. sí, Exacto. Ah, no, desde esto como de todo urge y todo está en llamas. Creo que la peor fue una vez que había un script que a todo el mundo se le olvidó, se grababa, se entregaba ese día y creo que ha sido de las cosas donde esto de trabajo en equipo, wow, Valió ¿no? De madre. verdad. sí. Sí, no fue una locura, era un Discovery, son pues, esos episodios como de documental muy sencillos, ¿no? Narrador y unos 10 personajillos Ujú. y se grabó, se tradujo el mismo día
se grabó el mismo día, se editó, se le hizo QC, se mezcló y se entregó todo en menos de un día de trabajo. O sea, 24 horas para todo eso. No, menos de 24 horas, como en Joder. 10 a 12 horas pasó todo. El estrés Sí, para todos. Sí fue... Para cada parte del equipo. Llamaron al actor principal, le entregué la primera mitad de la traducción a la hora de la comida, se grabó y a las 6 de la tarde entregué la otra mitad y se grabó en 2 salas, de hecho. No me acuerdo qué proyecto fue, pero fue un relajo, fue como, wow, mientras estaban la sesión, pues ya iba el trabajo que hacen los operadores, que es increíble también, ya va medio editado, arreglado, en muchos casos ya va limpio, ¿no? Es como... Dile la verdad, no importa, a la vez. Ya, dile, Arturo. Dile. Entrega bien tu chamba. No porque está la hambre, ¿no? Pero tú échale, güey. No es cierto, güey. A Nico nunca le tocó que yo fuera operador, si no me odiaría de seguro, güey. Lo más probable. Sí, Otro no, más a la lista, pero Por pues, fortuna es ya, normal. ya nos tocamos de mixer, entonces nos llevamos bien. Nos llevamos bien. No, creo que el estrés que sufren también está muy cañón. O sea, sí es una profesión, todo el equipo está bajo estrés todo el tiempo. Ok. Y oye, ¿y cuál ha sido que digas, pues, esta situación en donde digas, güey, esta traducción no está, o sea, ¿a qué me refiero? Que tú la veas o la hayas escuchado a lo mejor en el idioma original, hayas escuchado la traducción y digas, güey, está mal todo el contexto, o sea, todo el diálogo está mal. ¿Hay alguna serie que digas que tú no hayas hecho, obviamente, porque entiendo que pues, tu trabajo te gusta? No, pero me refiero a que... No, me ha pasado. Me ha a pasado. lo mejor te ha pasado, pero por Por ejemplo, me refiero a que tú veas, no sé, a lo mejor viste no sé, por poner un nombre, Los Simpson y de repente dijiste, lo viste en inglés y de repente lo escuchaste en español y dijiste, güey, no está bien, que creo que el doblaje de Los Simpson no es una buena referencia para hablar algo malo, porque... No actual. Sí, no no actual actual. es pésimo. El actual, pero por ejemplo, lo que estamos platicando, ¿no? Que creo que uno de los doblajes como que está raro es Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? O sea, no hay algo, o sea, no está bien hecho. O sea, por ejemplo, tienes esta referencia de decir, güey, no va acorde a lo que del original. Sí, de hecho, ya estando en doblaje, es raro que vea algo doblado. No puedo. Sí, no. No Se lo muere. consigues. Si no, se muere la emoción de ver las cosas en doblas. A todo le haces QC y si es tuyo, peor. Sí. Confirmo. Sí, no, hubo una serie, no recuerdo cómo se llama. Es un anime que está en Netflix que pintaba muy bien. Algo de B3 o algo así, no recuerdo. Y empezó el primer episodio, iba bien. De repente empezó a no tener sentido. La traducción estaba como, ¿qué demonios está pasando? Y hubo un cacho donde faltaban diálogos, No faltaban audio. Era el primer episodio, creo que no llegué ni a los 10 minutos. Se estaba poniendo muy bueno, pero dije, no soporto esto, no puedo. La traducción está mal, la mezcla está horrible. Se oían digo, yo en este caso que intento hacer podcast y eso, sé que trueno muchísimo, pero digo, esto no está bien. O sea, nadie revisó esto. Hay pops, hay tomas falsas, clics. Faltan diálogos, no fue imposible de ver. Ok. Y otra experiencia que tú digas, güey, esta traducción, o sea, ya positiva, de decir, güey, esto estuvo muy bien, o sabes que sí me salgo, o sea, si dices, güey, prácticamente es una copia, güey, del original, güey. Híjole, me ha pasado con... Los Simpsons, no, por favor, porque Alan saca referencias de Los Simpsons hasta como si... Sí, no. Vive y respira Simpsons. Sí, totalmente, güey. Proyectos nuevos está The Way of the House Husband de Netflix. Digo, no lo escuché en original, pero el trabajo final está increíble, ¿no? Es esta serie de un yakuza que se vuelve amo de casa. Tiene unas cosas... Sí, está increíble. Está increíble, La ¿no? adaptación, güey. Sí, hay unas cosas donde dices, a mí no se me hubiera ocurrido sacarme ese chiste, ¿no? O esa frase. Dices, es un trabajo muy bien hecho, muy limpio. Híjole, también, pues muchos proyectos, ¿no? Creo que, no sé si les ha pasado, llega un punto en el que ya ni te acuerdas de tus proyectos o qué está sucediendo.
Sí, sí, sí. Híjole, pero voy a decir Stranger Things. Ok. Hay, sobre todo la temporada 2 que es la Ujú. donde yo empecé, ¿no? De hecho, fue de mis primeros proyectos de doblaje, sin crédito. Gracias. Bienvenido al club. Sí, el club de hice todo esto, pero no tengo crédito. Pusieron a alguien más. Jair, te estoy viendo, culero. Sí, dices, creo que al final todos los proyectos donde he participado, digo, hicimos un buen trabajo, ¿no? O sea, dices, híjole, esto pasó por tantas manos, sobre todo ya cuando estás en esto, dices, ¿cómo es posible que un programa que tú ves y dices, híjole, no me imagino que pasaron 40 manos por esto para el resultado final? Se nota el esfuerzo, no digo, hay muchísimos, hay series, películas, no sé, tengo muchas, no se me viene. Y lo peor es lo que te digo, llega un punto en el que ya no se te vienen a la mente Ya y sabes dices, ni qué sí, hiciste. sí, sí, ya ni te acuerdas de que tocaste. Pero pues creo que sí es, en realidad estoy muy contento con todos los proyectos en los que he participado. Oye, quiero preguntarte una cosa que a lo mejor no vamos a hablar de si lo tienes, a lo mejor del proyecto, pero en algún punto has dicho, güey, no puedo más, o sea, no haces clic con el director y que digas así de, güey, que avientes tu script y digas, güey, basta, güey, se van todos a... y te vas, güey, o sea, ¿ha pasado, güey? Sí, sí, creo que más de 3 veces y alguna reciente. Hay un proyecto, es una película, digo, no, es muy reciente, creo que si no puedo mencionar, puedo No te mencionar preocupes. la idea original, la idea de la película. Es una película muy moderna, con idioma muy coloquial, gringo, Ok. y ese proyecto, por ejemplo, siento que lo despedazaron, lo aseñoraron, ¿no? Fue como, están hablando de drogas, están hablando de sexo, son adolescentes haciendo tonterías de adolescentes y sientes, ¿no? Como que te esfuerzas en darle esa sensación, esa vibra a los personajes y al final escuchas el doblaje y está plano y quitaron todo, queda como la esencia de todo lo que tú piensas que hiciste se fue. Y si dices, no, por favor, avienten este script y esta película a la basura. Y otra muy presente, una serie donde lleva revisión del cliente. Y sí, digo, esto pasa, es muy común en los QCs. La verdad, te frustras mucho como revisor. Y si hay veces que quieres aventar la traducción por la ventana. Y si este proyecto también muy reciente, ¿no? Con una revisión que dices, híjole, mejor lo hubiera hecho el revisor, ¿no? O sea, todos los cambios que me estás diciendo y las cosas que me estás diciendo lo hubieras hecho tú ya. Al diablo tu proyecto, al Páginas y diablo. páginas Sí, sí, no, y de sobre correcciones. todo los comentarios, ¿no? Te das cuenta que si es un revisor que ya está frustrado con tu trabajo y tú te estás frustrado con el proyecto y Así, dices, así, ya, ajá. a la basura el proyecto, ¿no? Cancélenlo, por favor, yo lo pago, Que pero no cancelen. salga. Sí. Ok. Es más, no pongas mi nombre. Sí, 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 no, sí, Porfa. yo no participé, por fin, pon a alguien más. Ok, o sea, sí te ha pasado esta parte de Sí, decir, sabes que no está bien, o sea, y, sí, no, y estás harto de todo. en ese caso, pues, ¿qué te toca? O sea, de cierto modo, es tu trabajo, o sea, pechugar y decir, pues, tiene que salir, aunque no sea lo mejor, la mejor calidad o lo que yo deseo de mi trabajo, pero pues ni modo, que salga y a lo que sigue, ¿no? Híjole, no te queda más que ahora sí que ajo y agua, respiras y dices, o sea, sabes que estás en esto y te puede tocar algo que no te guste, Ujú. pues, y no te queda otra, ¿sabes? Tu chamba es darlo todo, ¿no? Por el proyecto. Alguna vez me han comentado como, o sea, ¿cómo puedes agarrar este proyecto que es un tema que no te gusta o un tema tan sensible o tan pesado y cómo puedes hacer que funcione, ¿no? Y es, pues prácticamente conectas con tu trabajo, ¿no? De una forma que dices, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mi chamba, no me gusta el proyecto, pero me voy a esforzar, o sea, al contrario, decir, no me voy a esforzar en este proyecto, al contrario, creo que lo tienes que ver como un desafío, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me choca este tema, me caí mal, odio este proyecto, pero por lo mismo No voy a dejar te mal. pones, exacto, te pones esta mentalidad de, ¿sabes qué? Pinche proyecto me la pela, ¿no? Vamos a, A sacarlo.
Sí, te voy a enseñar proyecto, quién manda, ¿no? Y te esfuerzas, ¿no? Te avientas ese paso adicional para que salga un producto de calidad, ¿no? Oye, y tengo esta duda. eh, ¿Te ha tocado, digo más que nada porque tú tienes que ver con el lenguaje, que es al fin y al cabo el mensaje? Ujú. ¿Te has topado con que algún cliente final te diga, sabes qué? El lenguaje inclusivo de lo que es algo como que con mucha polémica, o sea, ahorita de que si sí, que si no, que si, bueno, se está manejando muchas cosas. Sin entrar en polémica, ¿te ha tocado algún Ujú. cliente que te diga, sabes qué? Ya hay que empezar a incluir este tipo de lenguaje a tal serie, a tal cosa que haga referencia a este tipo pues sí, no es que no sé qué, no quiero ocupar una mala palabra, pero a lo mejor, o sea, Ujú. ocupar este lenguaje ya, o esta parte. Creo que, digo, no sé qué tan legal sea este lado de la plática, porque hay algunas guías y lineamientos de algunos clientes donde sí tienes ya normativas, creo que están enfocadas más al cast que a la traducción Sí. y te piden un poco más, no, en este caso no usar el lenguaje inclusivo, digo, por lenguaje inclusivo me refiero a esta modernidad y lo digo así, no, igual por no buscar polémica, pero esto de les, de meter las es en todo, como Ok. amigues, coses, este tipo de cosas, ¿no? Que incluso la RAE dice, espérense, ¿no? O sea, somos inclusivos, sí sabemos que nuestro idioma es un poco, ni siquiera un poco, nuestro idioma es bastante machista. Sí, Está bastante históricamente así exacto. es, ¿no? O sea, al fin y al cabo la historia pues viene con una carga pues, cultural Machista. muy pesada, Sí, entonces la verdad es que no tenemos que cambiar todo el lenguaje y es historia de cambiar, son muchas cosas, ¿no? Se está como reaprendiendo esta parte, ¿no? exacto. Y está funcionando. Y creo que aquí el cliente sí te pide que respetes, digo, me ha tocado algunos casos, personajes que se identifican como no binarios, Ok. que por ejemplo, pues en inglés tienes la facilidad de neutralizar el diálogo, ¿no? En español es un poco más difícil y sí tienes que buscar cómo mantener cómo respetar esta neutralidad, ¿no? Cómo ser inclusivo y volvemos a lo mismo, también tienes que tener mucho cuidado en seguir las reglas para no generar pues una polémica, ¿no? Y sí existen estas reglas como, te gusta más enfocado al cast, como que al lenguaje en general te piden que sigas el script, eso te ayuda muchísimo, pero sí he tenido casos como esto que dices, ¿no? Que estamos hablando más de un lenguaje inclusivo donde se busca más una neutralidad, no tanto un lenguaje de género, sino algo, pues más, no tengo un ejemplo ahorita, como a la Englobado. mano, Ujú. ajá, pero tener como esto de sí usar ciertas palabras o no usar ciertas palabras o ciertas construcciones, ¿no? Y obviamente sin volverte como una parte, vamos a llamarlo una parte política, sin ser una parte política y meter un mensaje o cambiar un mensaje del original, pero sí Sí, sí. puedes traer esta inclusividad, ¿no? De si ha pasado como ciertos diálogos con una carga más eh, enfocada a... Es que estoy tratando como buscar las palabras. Sí, sí. Digo, la Eh, verdad es que tenemos que entender que ahorita pues, es un poco delicado que podamos hablar de estas cosas porque no tenemos como que estas herramientas bien, ¿no? Y podemos sí, llegar a ofender como... o no desconocemos cómo ocuparlo, ¿no? Sí, Más son enfocado un poco como a la ignorantes. neutralidad, digamos, ¿no? Sí, no, o sea, por ejemplo, estoy recordando un diálogo, ¿no? Que es un personaje, es una niña que habla de ser como inclusiva, como feminista, ¿no? Y traer esta carga al idioma que funcione sin caer en un aspecto político y sin hacer algo, sin traducirlo de una forma que pueda interpretarse mal o que pierda sentido, sí creo que es algo no difícil, pero sí es algo muy importante que tenemos que estar como traductores al pendiente y sí mantener como la carga original y traerlo al idioma, ¿no? Sí, claro. Darle la interpretación, ¿no? Que se Ujú. Así necesita. es la interpretación correcta, ¿no?
Claro, totalmente. Pues tú, Me Alan, ¿qué parece más? muy bien, pues si quieres vamos cerrando con la pregunta obligadísima, Va, pregunta. forzada, que igual y Nico nunca lo ha usado. Puede ser. Puede ser. Nos han contestado unas cosas muy raras, Sí. pero funcionales. Así que, Tavo, por favor, adelante, haz la pregunta. A ver, Nico. Tambores. Ándale, exactamente. ¿Tú para qué has ocupado el gaffer, Nico? ¿En qué lo has Híjole, ocupado? les voy a confesar que no tenía idea de qué demonios era el gaffer. No pasa nada. Escuché el final de algunos podcasts y dije, ah, caray, ¿cuál es el gaffer? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Y, híjole, pues no, nunca he tenido, ni siquiera he visto un rollo de esta cinta que por lo que leí en internet, y ustedes me dirán si es verdad, parece que es magnífica y salvadora. Salvavidas. Salvavidas es Sí, una incluso cinta. los paramédicos lo usan. Sí, a veces sí. Sí, estoy viendo que sí debería tener una cinta de estas en mi botiquín. En casa, en casa. Ya tenemos Pero uno. Este en realidad lo ocupo para amarrar a Lam. La verdad es que esa es su función, ¿sí? Yo no cuando tengo se gaffer como porta tal, mal. pero siempre tengo masking tape. Pero Además que es muy útil. ese se rompe, Lam. Ya te dije que ese no me gusta, güey. Te separa las manos, güey. No me gusta, güey. Pero creo que sí en mi vida he tenido momentos donde desearía haber tenido un rollo de gaffer a la mano. Sí. Todos bien. deberían tener un gaffer y escuchar el gaffer. Gracias. Y pues dinos tus redes sociales, porque digo, igual y no solo estamos creando que la gente conozca, los escuche, sepa qué hacen, sino también que pues nunca sabes quién puede llegar a decir, sabes que yo tengo esto y quiero contactar a Nico para una traducción o para alguna chamba, ¿no? No, o sea, entonces digo, dinos tus redes sociales, teléfono, OnlyFans, todo lo que quieras, no hay ningún problema aquí. El chiste El es Patreon. sí, todo, cuenta bancaria, por todo. $10 al mes. Suscríbanse por $10 para una foto de mi pulgar Sí, sonriendo. exactamente. Para mí sí. traduciendo. De mi traducción. Sí. Digo, para que te Pues, contacte la banda, ¿no? sí, muchas gracias. Pues prácticamente es a lo raro. Dejé de usar redes sociales. Hace mucho solo uso Instagram. Ok. Subo por ahí fotos, la clásica, comida, a veces arte, a veces algo raro, me parece. Ni siquiera me sé mi usuario, me parece que es Nico WQ. No me hagan mucho caso. Definitivamente no me estoy buscando. Si me pueden encontrar en... No lo uso. Me pueden encontrar como Nico WQ en Instagram o Nico Wolveus. Ok. Y pues los proyectos como todos los proyectos, todas las locuras que he intentado hacer, podcasts, páginas, artículos, lo pueden encontrar como Wolveus Labs, es con W y B de vaca. Y bueno, ahorita es wolveuslabs.content o wolveuslabscontent.blogspot.com. Ahí está un pequeño podcast que está olvidado. Y pues creo que va a ser la plataforma para saber qué está pasando en la locura de intentar crear contenido. Ok. Bueno. Pues súper bien, ahí tienen los contactos del buen Nico, pues ahora sí que cualquier cosa que necesiten, pues ahí está, ahora sí que a la disposición. El OnlyFans ya dijo Alam, $10 mensuales, por favor, no se les olvide. Escríbanos ahí al gaffer por si quieren contactar a Nico, nosotros lo Así es, no nos sigan en la vida real, por favor. Sí, no nos sigan, no, la neta es que nada. Se van a aburrir. Bueno, no es mi caso. Sí, a las plataformas del podcast, pero a nosotros no. Sí, exactamente. Somos gente muy aburrida. Trabajamos 10 horas al día. No creo que les convenga. Sí, no, se van a aburrir un poquito de esperar. Sí. Pues Alan, pues ciérrala, carnal, ciérrala. Nico, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, todo tu bagaje que tienes ya en este medio y en la vida en general. Y como dijimos al principio, de manteles largos teniéndote aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo increíble. No, y cuando quieras y también pues quieras volver a platicar, acá estamos. La verdad es que somos dos, como te lo dijimos, somos el gaffer debería de cambiar a nombre de dos pendejos hablando con un invitado chingón, la neta. Con un profesional. Con un profesional, güey, con un experto, ¿no?
Pues bueno, pues ¿Esto fue el todo. Gaffer? Esto fue el Gaffer. Nos vemos, Alan. Besitos en el yoyopo a todos. Síganos ahí en Nel. nuestras redes sociales, el Gaffer Podcast con una F. Ahí nos Así pueden es. encontrar en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todos los que Facebook, quieran. Sí, ahí todas estas andamos. madres. Y Así escuchen es. todos los demás episodios, se van a divertir mucho. Por favor. Sí. En el primero estuvimos drogados, en el segundo creo que borrachos. La verdad es que no recuerdo qué me metí, güey. En el Estaba tercero, yo muy mal. drogados y borrachos. Creo que algo así, una mezcla rara, güey. Pero bueno, así es esto. Ahí nos vemos. Bye.